Yo voy a leer un texto que se llama Una biblioteca perdida. Juro que puse este título antes de ayer. Y esto no es una ironía, es una simple comprobación de algo que es muy doloroso, ¿no? Porque que no tengo más remedio que decirlo, porque después de todo, la distinción que me otorgan, que agradezco muchísimo al presidente, pero por supuesto al plenario de la Academia, y que verdaderamente me honra, tiene que ver con el libro. En consecuencia, como sabemos, la situación del libro en el Uruguay, sobre todo de la conservación, del patrimonio, tiene una posición de convalescencia, se podría decir así, desde hace, que yo sepa, por lo menos, y de estas cosas alguna cosa sé, por lo menos 50 años. Y esto es muy serio y bueno, no abarca solamente a la Biblioteca Nacional, sino a otras instituciones que no cuidan el patrimonio como es debido, y me parece que es hora de que empecemos a decirlo con claridad, si es que alguien nos pide opinión, ¿no? Como tuve la oportunidad de hablar acá, lo digo. Este texto que voy a leer entonces no es demasiado largo y además voy a tener no diría la gentileza, sino tiene 6 partes pequeñas, pero voy a leer los títulos con su numeración correspondiente para que cada uno de ustedes digan falta menos, falta un poco menos, entonces más o menos vayan llevando el ritmo de la impaciencia y del tiempo que queda. Pero quisiera decir que esto y bueno, lo que uno ha hecho a lo largo de ya unos cuantos años, efectivamente, podría tener un origen que de algún modo está vinculado con esto que voy a leerles, o por lo menos imagino que así puede ser. Hay un poeta colombiano, J. Mario Arbeláez, que dice que tiene una obra extensa y en cierto momento dijo que no sabía si tenía pasión por la literatura o por la mecanografía. En mi caso, yo puedo decir que tengo las dos pasiones. Me encanta escribir a máquina también, y me acuerdo que mi tía abuela tenía una máquina marca suiza, una máquina portátil, que cuando yo era chiquito me pasaba todo el tiempo, y un día me dijo, bueno, basta, porque la vas a romper, y digo, si haces un curso de mecanografía te la regalo. Yo hice un curso de mecanografía y me la regaló, y aún la tengo. Así que gracias a mi tía abuela, digamos que me inicié en esta tarea con la que he castigado al mundo. Que evoques a Eva Raviolo es para mí realmente muy emocionante. Yo estuve aquí presente cuando le dieron el premio. Me acuerdo que dijo que iba a leer un texto muy breve porque esta casa de Julio Herrera era muy importante, pero era muy fría, y entonces en ese momento no había aire acondicionado y había unas sillas como de plástico, si no recuerdo mal, que veo que han sido sustituidas por estas hermosas sillas. Y yo quiero evocar otro origen que tiene que ver con un amigo que está aquí presente, con Luciano Pettirossi, con quien somos amigos desde que tenemos 5 años, o sea, hace más de medio siglo, ahí, cuyo padre tenía una imprenta. Entonces, ahí empezó, yo creo que ahí empezó todo, ¿no? Íbamos a jugar a la casa, y Angelo, el papá de Luciano, porque era el tipo más parecido que conocía a Marcello Mastroianni, tenía un gesto delicado y le decía, Luciano, ¿puedes ayudarme? Entonces nosotros teníamos la de él, lo ayudábamos, cargábamos papel. Por ahí sentí por primera vez el olor a tinta, vi un estudio de revelado de fotografía, en fin, todo, las máquinas, su sonido, la refiladora, era una cosa que me impresionó muchísimo. Entonces, rascando en la memoria, eso creo que tiene bastante que ver. Cuando salió ese libro, Historias tempranas del libro, yo conté en una modesta nota al pie un poco esto, y Angelo vivía en ese momento, bueno, ahora ha fallecido, así que es una oportunidad para recordarlo.
Bueno, paso a leer esto entonces. Así que se llama Una biblioteca perdida, 1910-1930. 1. La inmigrante y el vendedor de novelas. Algo distraído, escuché decir que hacia 1920 llegaba a casa de mis bisabuelos maternos un vendedor de novelas por entregas. La familia, se me dijo, vivía en la calle Marco Bruto, a una cuadra de la avenida Rivera. Doña María Ferrando, protagonista de este heredado recuerdo, llegó a Montevideo en 1899 desde el Piamonte, acompañada por su marido y su primera hija muy pequeña, que vino a ser luego mi abuela. Todos aquí aprendieron español y los mayores no se esforzaron por mantener su italiano salpicado por el dialecto de su región, que 2 generaciones después se había desvanecido. Vaya uno a saber cómo esa mujer que arribó pasados sus 20 años de edad aprendió a leer en la lengua oficial del que será su país para siempre. En los alrededores de 1920, las letras aún resistían frente a las imágenes. El retrato fotográfico seguía siendo una marca de privilegio. El cine empezaba a conquistar la sensibilidad general, tanto que Montevideo sumaba 30 salas o salones en 1912, que 8 años después serán 62. Pero el recogimiento de la noche otorgaba un crédito a la lectura hogareña. Cada semana, el intermediario olvidado que se acercaba a ese barrio de esparcidas casas ofrecía una dosis de ficción que no podía sino organizarse en frases más bien cortas, con abundantes diálogos igualmente breves, para que pudiera seguirlas, por ejemplo, alguien con mínima escolaridad en su lengua materna. La novela por entregas tenía 7 décadas de saludable vida, primero en la prensa, luego en volúmenes encuadernados en rústica. Aún así, es probable que en lugar del fragmento de una narración que luego podría encuadernarse, el vendedor ofertara otra clase de impreso. Quizá fuera un breve relato tirado en un fascículo, engrampado, que en su portada lucía la foto del autor o una ilustración llamativa e ingenua, mientras en su interior se multiplicaban avisos de comercios nada elegantes. Esos folletos de bajo costo, destinados para las mayorías medianamente letradas, estaban en su apogeo en 1920, en España, en Buenos Aires, en México, y desde estos centros editores se distribuían a sus correspondientes zonas de influencia. Sea lo que materialmente haya sido, ni una sola de sus piezas llegó a mis manos. Nadie, creo, en mi familia materna asignó a esa literatura otro valor que el de divertimento pasajero y algo vergonzante. Por estas dos figuras, el proveedor de ficciones y la mujer que se esfuerza por ensanchar su mundo y su imaginación, puede pensarse la materialidad de la letra, sus vías comerciales, los senderos de la lectura. Por estas dos figuras puede seguirse el difícil tránsito de una biblioteca perdida, despojada de la consagración histórica y el favor material de la encuadernación de tomo y lomo. Tratándose de un borroso episodio de la memoria transmitida, que no tiene o no he encontrado otros testimonios escritos que lo cimenten, acudiré a la experiencia de una literatura como la uruguaya, que como tantas otras literaturas, provee imágenes y representaciones de quienes leen. En el ciclo 1910-1930 trataré de observar cómo pudieron ocurrir algunos cambios de la sensibilidad por esas novelas de vasta difusión. Cómo a partir de estas se produjo la gran colisión entre dos maneras de concebir el mundo moral. Cómo pudieron ser las meditaciones, las mediaciones culturales y las posibilidades de la lectura en pedazos que parecen haber derivado más tarde hacia la tira cómica y otros relatos periódicos en cuadros, luego la fotonovela y cada vez más en el imperio audiovisual, las películas en matiné, después el teleteatro en televisión, al cabo o por ahora la serie y el streaming. En otras palabras, aquellas formas redibujaron la lectura cuando empezaba a sumarse la mayor cantidad, hasta entonces conocida, de quienes podían leer, y por lo tanto, a gusto o a disgusto,
reordenaron el mundo de la literatura llamada alta, reordenaron el mundo mismo. 2. Criollos, peones y vendedores ambulantes de literatura. En el primer libro de cuentos de Juan José Morosoli, publicado en 1932, hay una pieza que se centra en el personaje epónimo llamado Clorinda. Se trata de una prostituta que ofrece sus servicios en su casa. Al final de la jornada, dice el narrador heterodigético, Clorinda leía la última entrega de la novela a la que estaba suscrita. Pero nada informa a ese narrador sobre si Clorinda salía a buscar esa publicación en sus vueltas por el pueblo o si alguien se le acercaba. La austera prosa de Morosoli prefiere la sugerencia a la abundancia explicativa, la potencia de la imagen a la denotación que simplifica. En esa condensación que ilumina, Morosoli escapa del inventario de usos y costumbres, que es la diferencia sustancial entre la crónica plana y la expansión creativa de lo nimio. Ese consumo literario volvió a interpelar a Morosoli en La rezadora de su segundo libro de cuentos, una historia que, como la anterior, podría ubicarse en las primeras décadas del siglo XX en su pequeña ciudad de Minas. En cierto momento, en La rezadora aparece como una sombra un vendedor ambulante que hace retratos a lápiz. Aunque lo suyo es la venta, dice el narrador, la venta de novelas por entregas. Daba un retrato a lápiz de yapa. Esta aparición casi fantasmal alcanza para aquilatar cómo el vendedor de novelas en episodios o en folletos se había diseminado por todas partes en busca de quienes nunca habían pisado el umbral de una librería. Del otro lado, quienes sí frecuentaban estos comercios manifestaban preferencias desiguales. Antonio Barrilo y Ramos, el primer gran librero de Montevideo, declaró al diario El Plata el 3 de noviembre de 1922 que, cito, aparte del castellano, el idioma más leído es el francés, y que las mujeres, en general, no se interesan por obras que no sean de literatura amena. Esa literatura amena había encontrado un nuevo y óptimo vehículo en las novelas de bajo costo compuestas en cuerpo pequeño. Muchas llegaban desde Buenos Aires y se agrupaban en las colecciones, la novela del día, la novela semanal, el cuento ilustrado, entre otras colecciones que ofrecían una literatura de fuerte y repetida estructura funcional, para decirlo con una sentencia de Beatriz Arlo, exégeta de estas series narrativas argentinas. Aunque no exclusivamente, tales ficciones apelaban al expediente amatorio y hasta tematizaban la seducción y el engaño, como Las señoritas de Harrods, de Josué Quesada. En ocasiones, cuando la creciente incidencia del tango y sus valores, la historia podía situarse incluso en el universo del bajo, o sea, donde estamos nosotros ahora, como en Nacha Regules de Manuel Gálvez. Nadie se ha ocupado de la novela uruguaya, otra serie narrativa que no sobrepasó la veintena de títulos durante 1925, aunque esta colección proyectara muchos otros títulos templados por la avidez de las historias amenas. El proyecto montevideano trató de capitalizar la fuerza que venía de afuera, pero la pequeñez del mercado local lo hizo desaparecer. A diferencia de los folletos porteños, la novela uruguaya primero se vendía en una librería de gran prestigio, el Palacio del Libro de Monteverde y Compañía, de la calle 25 de Mayo, que muchos conocimos. Al dorso de la contratapa de Pérez, novela humorística de Vicente Basso Maglio, luce un aviso ilustrado que parece delimitar el público de esta colección. Cito: La brasilera, Casa de las Sedas. Señora, si usted visita semanalmente esta casa, verá telas muy novedosas y siempre diferentes. Los títulos conocidos, todos escritos por hombres que apenas consiguieron un rincón en el canon literario, acreditan ese segmento de públicos. Se titulan, por ejemplo, La mujer que mató, de Otto Miguel Cione, El pañuelo perfumado, de Gisleno Aguirre, Bésame, por José Vicente Payá. Otros muchos avisos
pequeños, a media página o página entera, con fotos o dibujos, ocupan un 20% de las 32 páginas sin numerar del folleto que mide 12 por 16,5 centímetros. Cosa chiquita, ¿no? Su costo era de 5 centésimos, 6 veces menos de lo que saldrá pronto el primer número de la revista La Pluma, que tenía un gran porte. Estos relatos en folletos se comercializaban sobre todo en locales desparramados por los barrios y los kioscos que estaban surgiendo, que ahora están muriendo, o en las estaciones de tranvía. Enrique Amorim imaginó uno de ellos en el cuento Los tubos de la risa, de 1926, un saloncito que empezó como expendio de tabacos y pasó, dice Amorim, a vender novelas sentimentales, piezas de tangos y revistas ilustradas. A falta de mejores recursos y para capturar a su público, su dueño cubrió las paredes, cito, con los retratos que ostentan las novelas baratas, retratos de los escritores populares, decorado este clásico ya de las agencias de redoblonas y de las cigarrerías donde se aceptan quinielas. La estampa de Amorim se sitúa en un barrio de Buenos Aires, pero sería creíble en Montevideo. Mientras tanto, quizá más para hombres que para mujeres, en los pueblos del interior se comercializaban poemas de asunto campero. Así se había ganado la vida Medina, personaje del cuento Las cortas de maíz, de Morosoli, otra vez, quien entre sus modestísimos y cambiantes oficios, Medina, había sido vendedor de décimas, un artículo que podría imaginarse como un breve conjunto de esas composiciones poéticas en una solitaria hoja o con suerte en un pliego. Otro tipo de folletos viajaban por el campo entre pañuelos y chucherías en los baúles de los marcachifles, como el que por 1910 llegó a una estancia de Cerro Largo, ejemplares del Martín Fierro, con toscos grabados en papel ordinario, con tapas azules y formato grande como de revista, dice Emilio Oribe, quien compró uno, y según lo recordó en el prólogo de su Rapsodia Bárbara, fue un descubrimiento personal y un descubrimiento colectivo, ya que por la noche el joven Oribe se instaló en el galpón y leyó el poema de José Hernández a los peones, previsiblemente analfabetos. La lectura es un acto irreductible, pero por eso convendría no ser muy concluyente sobre cómo recibían estos relatos los peones de estancia, más auditores que lectores, las inmigrantes y las criollas pobres. No obstante, en estos textos se adivina ciertos procesos de transferencia de expectativas de los personajes a sus receptores, y por lo menos la momentánea fuga por la imaginación de una vida opaca o de una existencia oprimida. 3. Dos vertientes de la moral y de la estética. Las novelas por entrega siguieron escribiéndose con destino a la planta baja del periódico, como se hacía desde la tercera década del siglo XIX. En América, como en Francia, o incluso más que en Francia, por las limitaciones del circuito de producción y recepción, dice Marie-Terrenty, la literatura se difunde, se destila, siguiendo un modelo periódico incluso cotidiano. Muchas veces, al concluir la historia, se juntaba la tipografía para hacer un libro, en lugar de fundir el plomo para volver a usarlo en otro impreso. En un movimiento circular, si el libro venía de Francia, a estas tierras, alguien lo traducía en España o incluso en América, para volver a reproducirse en partes en otros periódicos de las capitales o del interior. Esta literatura, en suma, pronto transfiguró la sensibilidad e incidió de manera profunda en las costumbres del mundo que llamamos occidental. Lo hizo atravesando toda la escala social, en la que había individuos que tenían el poder de la lectura, por lo que, como veremos, la Iglesia y la opinión más conservadora encendieron sus alarmas. En Uruguay, la persuasión de esas lecturas se hizo sentir de inmediato. Varios factores hicieron que se extendiera por este territorio quizá antes y más que en cualquier otra parte de América. Por la concentración urbana de la escasa población nacional, por la difundida alfabetización, la capacidad integradora del país de cortas distancias, la creciente secularización, la radicalidad del primer ciclo vallista, que
que promovió una enconada política anticlerical e impulsó con éxito el divorcio, entre otras medidas que aproximaron los derechos de las mujeres a los de los hombres, como lo ha estudiado José Pedro Barrán en muchos de sus trabajos fundamentales. En su novela corta Doña Ramona, publicada en 1918, otro José Pedro Bellán, vio a la novela por entregas como punto de quiebre para la vida y las mentalidades. Para eso creó un personaje que podría ser la metonimia de la mujer, pero ya no de los sectores de menos recursos, como en Morosoli, por ejemplo, sino de la burguesía. Doña Ramona conjuga dos historias. Por un lado está la joven devota, quien llega a Montevideo desde el norte de España para trabajar como ama de llaves en el hogar de los Fernández y Fernández. Por otra parte están los integrantes de ese hogar católico, Alfonso, sus tres hermanas y la criada. La más joven de las hermanas Fernández y Fernández, dueña de un cuerpo pletórico de sensualidad sin posibilidades de ejercitarla, arrojada en su casa, lee lánguidamente relatos bíblicos, tal vez devocionarios y misales. Hasta que un día, una simple hoja de periódico lo cambia todo. En aquellos tiempos sin nylon, la carne solía embalarse en papel de diario. Los ojos de Concepción Fernández y Fernández observaron el paquete y entrevieron algunas palabras en las que adivinaron esos ojos una historia con arrestos amorosos. Sin demora la muchacha se apropió de ese papel algo ensangrentado, la metáfora es evidente, lo guardó en su seno, algo aún más evidente, y se escondió para leerlo en el único espacio donde no sería reclamada ni descubierta, sentada en el inodoro. Esa solitaria página permitió saltar de la lectura intensiva de los textos sagrados a una lectura extensiva de relatos profanos. Por ella consiguió un salvoconducto para su relación clandestina con otros valores. Concepción, escribe Bellán, sufría un estado tal que la intención de ciertos párrafos encendía hasta las preposiciones más lejanas. Volvió a fijarse en el título, La Duquesita. Volvió a leer el nombre del autor, Paul de Kock. A diferencia de las novelas de Alexandre Dumas, como Los Tres Mosqueteros o El Conde de Montecristo, que siguen reeditándose, un poco arrastradas por incesantes versiones fílmicas, solo por casualidad o por obligación profesional, hoy ocurrirá lo mismo con algún título del escritor francés Charles Paul de Kock, nacido en 1793 y muerto en 1871. Su obra se compone de miles de páginas o por miles de páginas de subrayado asunto sentimental, distribuidas en muchas piezas dramáticas y en 2 centenares de novelas. En 1840, cuando Paul de Kock no había llegado al medio siglo de vida, su literatura era conocida y traducida a varias lenguas. En 1915, mientras Bellán tal vez planeaba su novela, el prestigio del escritor francés sobrevivía entre lectoras como la imaginaria Concepción Fernández y Fernández. Ese año de 1915, el periodista estadounidense Theodore Child pasó por Montevideo y refirió que las vidrieras de las librerías, ya numerosas, estaban colonizadas por las novelas de Paul de Kock, en traducción. Esas librerías también estaban, dice el viajero, abarrotadas de novelas traídas de París, no bien se editan. Por lealtad a lo verosímil, que como sabemos es una propiedad del realismo, Bellán no puede enviar a su Concepción a esas librerías que en un mundo llamado real conoció el viajero norteamericano. Si Bellán hubiera dejado salir de la casa a la joven, su reputación, la de la joven, se habría dañado entre quienes condenaban al hereje de Valle y Ordóñez, al que se nombra solo una vez y de ese modo nada amable en toda la novela. Para estas gestiones estaba la criada, por quien el librero recomienda 3 títulos, que son los siguientes: El cornudo, La joven de los 3 corsés y El hombre de los 3 calzones. Bellán no aclara algo que en ese entonces cualquier lector sabía. Como la Duquesita,
El autor de estas 3 novelas era Paul de Kock. Las 3 circularon ampliamente en lengua española y solo una señorita, entre oculta y reprimida, podía requerirlas con tanto afán. Con esos títulos, que parecen absurdos, José Pedro Bellán quiso mofarse del bestseller francés. De paso, trató de rebajar, con la historia toda, a los textos católicos que juzgó igualmente paralizantes. 2 vertientes de la moral y, en otro plano, 2 modalidades estéticas se enfrentaban desde hacía décadas. En el primer nivel, la moral, las novelas ponían en entredicho a las obras sacras, a la religión misma y a los deberes del matrimonio cristiano. Problema que en 1857 abordó Flaubert, como antes lo había hecho a su modo Paul de Kock. En el capítulo 6 de Madame Bovary, Flaubert muestra cómo la adolescente Emma Bovary pasa de leer textos sagrados a poemas, para concluir con las novelas que encuentra después de rebuscar en la biblioteca pública al extremo de ensuciarse las manos. El gran cambio se precipita en la segunda parte de la novela, cuando Emma lee la revista L'Illustration, donde contempla, extasiada, sus grabados en compañía de su amigo León, quien además le recita susurrantes poemas de amor. De esta suerte, dice el narrador, se estableció entre ambos una especie de asociación y continuo comercio de libros y novelas. El resultado de esa asociación no tardará en volverse amor físico. Sin las sutilezas de Flaubert, un cuarto de siglo antes, en 1831, Paul de Kock, por medio de su personaje Blémont, expresa la situación de la mujer y sus derechos cercenados en un pasaje de la novela El Cornudo, que copio de una traducción de comienzos del siglo XX, la misma que leían jóvenes, como Bellán le hizo leer a su personaje Concepción. Algunos hombres, dice en esta novela, creen que una aguja, un bastidor de bordado, un piano, deben bastar para ocupar a una mujer. Estas han tenido que volverse coquetas, porque el deseo de gustar es un deseo que entretiene. Lo serían mucho menos si se entregaran a las mismas faenas que nosotros, los hombres. La Iglesia reaccionó. En 1846, Pío IX lanzó una pastoral contra las malas lecturas y más de 30 años después, exactamente una semana antes de morirse, el 20 de enero de 1878, el Papa reiteró la advertencia contra la difusión de los malos libros. Contemporáneamente, en la capital uruguaya, Monseñor Jacinto Vera emitió un mensaje pastoral para reprobar los libros, cito, perniciosos que irremisiblemente conducen a la incredulidad, a los que pedía desterrar del hogar. La lista de libros perniciosos de Monseñor Vera incluía novelas, periódicos y folletos inmorales. El avance de las novelas por entregas era incontenible. En 1875 aparecieron en el diario El Mensajero del Pueblo algunos comentarios anónimos a este respecto. Las mujeres devoran libros, ya sea para contentar, ya para satisfacer las necesidades de emoción que las atormentan o ya para disipar el fastidio que engendra la ociosidad. En 1918, como si retomara el propósito de Flaubert, doña Ramona se involucra en la doble lucha contra las restricciones a los derechos de la mujer y contra la moral de la Iglesia Católica. Esto, se sabe, está relacionada con las campañas del vallismo y con las de sus aliados en ese empeño. Pero doña Ramona supera el alegato contra el pensamiento y las prácticas conservadoras y es mucho más que una soterrada adhesión a los ideales vallistas que el autor profesaba. Bellán especula sobre la lectura de las narraciones, como las de Paul de Kock, que juzga estéticamente perniciosas. 4, queda menos. Una resistencia global. Antes y después, en otras partes de la periferia, varios escritores se insurgieron por similares razones a las de Bellán contra Paul de Kock. En Las pobres gentes, o La pobre gente, como se haya traducido, de 1846,
46, la primera y epistolar novela de Dostoyevsky, el narrador corresponsal avisa a su amada: ahora está pasando de mano en mano un libro de Paul de Kock. Pero las novelas de Paul de Kock no son para ti, preciosa mía, no. Paul de Kock no te conviene. De él se dice, querida Marinka, que provoca la indignación de todos los críticos de Petersburgo. En el otro extremo del planeta, en Río de Janeiro, la novela Triste fin de Policarpo Quaresma de Lima Barreto, originalmente publicada por Entregas en 1911, trata de ridiculizar a Paul de Kock. Las novelas de este son las únicas capaces de despertar al personaje del doctor Armando Borges, quien se duerme leyendo libros de medicina. Y novelas francesas, dice Lima Barreto, de Goncourt, Anatole France, Daudet, Maupassant. Como el doctor debía fingir ser un atento lector, se le ocurre encargar algunas novelas de Paul de Kock, en encuadernaciones con títulos cambiados. Y así alejó el sueño. 11 años después de esta parodia, en el Ulises de Joyce, que está en las antípodas de la prosa del caudaloso novelista francés, se recupera su nombre en un momento clave, en el capítulo 4, justo antes de la peregrinación de Leopold Bloom. Su mujer, Molly, comenta que ha leído una novela que no tiene nada de indecente. Y ya que su marido debe ir a la biblioteca de la calle Kappel, le pide que saque en préstamo otro libro de Paul de Kock, un nombre bonito que tiene. Sea en Moscú, en Río de Janeiro, o en Dublín, o en Montevideo, el descoordinado propósito común está en la pugna por crear nuevos lectores o lectoras, por destruir el modelo que tan callando se lleva la adhesión mayoritaria. 5. La vida material de los textos. Las bibliotecas de carácter nacional o universitario fallan, parece que ahora demasiado, cuando se trata de catalogar a las literaturas que con las comodidades del caso llamamos populares. Sin desconocer las fuertes implicaciones políticas del término popular, lo utilizo para este caso en relación a lo difundido y aceptado mayoritariamente entre receptores de escasa preparación, a quienes se ofrece un resultado predigerido y estable antes que el desafío de cualquier norma verbal. Una de las posibilidades para el ensanchamiento de esta relación entre textos y lectores estriba en la querella entre lo antiguo y lo nuevo, que puede inclinar la balanza hacia el segundo caso, o sea, hacia lo nuevo. La citada novela El cornudo, de Paul de Kock, atiza este diferendo. Se inicia en un gabinete de lectura, donde quienes alquilan periódicos y libros se disputan aquellos que tienen relatos por entregas. Como no puede satisfacer su demanda, la propietaria del gabinete trata de convencer a una joven que ha leído todas las novelas recientes de que se lleve una narración del siglo XVIII. Pero la joven rechaza esa literatura de cementerio, dice. Solo quiere una novela que, cito, ofrezca los cuadros de costumbres, las escenas contemporáneas. Y de preferencia una historia de amor en la que se diga quisiera un amante así. Para contrapesar ese apego a lo contemporáneo, se acerca luego al mostrador, una vez que se va la muchacha, un hombre de avanzada edad, quien reclama novelas de caballerías y que, de paso, ataca a Cervantes por haberlas parodiado. Más de un siglo después, en Montevideo, la estadística bibliográfica de Paul de Kock habla de su redistribución del mercado al archivo. En todas las bibliotecas de la Universidad de la República no existe un solo libro de su autoría. En el viejo fichero de cartulina que aún late en la biblioteca de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación, tampoco hay nada. Y no es raro, porque difícilmente se ha estudiado un autor poco canónico en la disciplina que lo circunda, y más difícil sería que su obra hubiera habitado las colecciones particulares de escritores y luego profesores como Emilio Oribe, Carlos Sabater Casti, Gervasio Guillot Muñoz o Luce Fabri Cresati, quienes donaron sus colecciones a la mencionada institución. Otras fichas de cartulina, las de la Biblioteca Nacional, que han resistido décadas de sobajeo, consignan solo 2 títulos, o sea, el 1% del total de las obras presuntamente escritas por Paul de Kock, o tal vez escritas, como lo hizo su precedente Dumas,
por un eficiente grupo de ghostwriters. 6 y último. Sobrevivencias. Una inesperada vuelta de tuerca ocurrió en 1986 con Solo los elefantes encuentran mandrágora de Harmonia Somers. En esta difícil novela se intercalan dos historias. Primero, la que utiliza algunos fragmentos del manuscrito de una madre, novela del popularísimo Enrique Pérez Escrich, folletinista español del filo de los dos pasados siglos. Segundo, una historia que transcurre por el andarivel de la creación más sofisticada, se diría barroca. Al folletín con respeto, dice en la dedicatoria, y pronto la historia misma le pierde el respeto al folletín, fagocitándolo, porque sale en una dirección contraria a la anécdota simple, la prosa de fraseo breve y de fácil descodificación. En las primeras páginas de Solo los elefantes encuentran mandrágora, se representa el acto de la lectura en voz alta del texto. Un personaje lee y otro escucha. Y hay pasajes de la novela del escritor español que además Somers transcribe y hasta modifica. Y hasta se reproduce una de las ilustraciones del folletín con la leyenda que servía de significante y pausa orientadora para el receptor inhábil. El capítulo inicial discurre sobre estas novelas populares, las define y hasta las animiza. Entraban reptando por debajo de las puertas tal si tuvieran vida, con su cubierta de papel rosado que los hacía llamativos y memorables al mismo tiempo. Luego, si la familia era rica o recibía rentas de campos, venía la encuadernación final de cuero y títulos estampados en oro. La familia de Harmonia Etchepare, quien siempre firmó sus textos literarios como Harmonia Somers, residía en la ciudad de Pando. Se componía por sus padres y otras dos hermanas mujeres. No eran ricos ni sabían de rentas agropecuarias. Cosas del destino o del azar. En 1950, Harmonia pasó a vivir en una casa de la calle Marco Bruto, casi Rivera, cuando ya ningún olvidado vendedor de quimeras deslizaba folletines por debajo de ninguna puerta y cuando ya mi bisabuela no estaba ahí, sino en el otro mundo, espero. Gracias.